¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Conversamos hoy acerca de uno de los órganos más importantes del cuerpo. Prácticamente empieza casi con la concepción y es el último, y eso sí es literalmente el último en dejar de funcionar en el cuerpo. Hablamos del corazón. Para hablar acerca del corazón, de su funcionamiento, las amenazas, los cuidados, la prevención, la salud del corazón, está con nosotros el doctor Carlos Enrique Robleto Palacios. Él es cardiólogo, pediatra, ecocardiografista. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. En las primeras 4 semanas después de la concepción, el sistema nervioso que va a dar paso al cerebro y las primeras células que van a formar el corazón entran a funcionar o comienzan a funcionar. Se forman y comienzan a funcionar. Incluso en un ultrasonido puede verse ya aquellas células que van a estar en el corazón que ya empiezan a moverse, ¿verdad? Empiezan a bombear. Así es. Efectivamente, es el primer órgano que va a dar la oxigenación, o sea, la sangre que va a ocupar todos los demás órganos, incluyendo el cerebro, para desarrollarse, aumentar de tamaño, crecer, digamos, ejercer las funciones que van a realizar cada uno de ellos. Y esto va a ayudar pues a cada latido y específicamente cuando el ginecólogo le diagnostique el embarazo, a las 4 o 6 semanas la está citando a la paciente para ver justamente la frecuencia cardíaca fetal. Esto nos va a dar o hablar de que se está formando un embrión adecuado, ¿verdad? Para su edad y su momento después de la concepción. Este órgano maravilloso, desde que empieza a funcionar, no para. No se detiene. No se detiene. Son miles de pulsaciones, millones de pulsaciones durante toda la vida. Toda la vida, así es. Se habla que en un día más de 10.000 pulsaciones que puede ejercerlo, y la verdad que es una bomba maravillosa. La verdad que es su función es bombear la sangre, ¿verdad?, a todo el organismo, y esto lo hace a través de la formación de sus cámaras cardíacas, que es un músculo, el músculo más fuerte que tenemos como en el organismo, ¿verdad?, que ejerce con una gran potencia expulsión de la sangre para enviarla a las arterias, primeramente la bomba del lado derecho, porque realmente está compuesta por 4 cavidades, 2 del lado derecho, 2 izquierda, entonces la bomba del lado derecha, al unísono, o sea, a la misma vez está funcionando el lado izquierdo, ¿verdad?, del corazón. El lado derecho se encarga de llevar la sangre sin oxígeno, digamos el desecho del organismo, para llevarla a los pulmones y cargarla de oxígeno. Luego regresa al lado izquierdo, que es la bomba del lado izquierdo, para expulsar la sangre a través de la aorta, que es el vaso más grande del corazón, y esto lleva el oxígeno a cada una de las células y tejidos que nuestro cuerpo utiliza para funcionar. Y es importante sí mencionar eso y recalcarlo, que es el órgano que no descansa, o sea, ni cuando estamos dormidos, siempre tenemos que tener una frecuencia cardíaca que nos va a ayudar a mantener la oxigenación cerebral, desde la etapa fetal embrionaria hasta que es el último día, pues que por eso se habla que el corazón es el órgano vital para todo el organismo. Prácticamente tiene una función de filtro, es decir, sí es una bomba, ¿no? Pero hace una filtración, tan como los riñones. No, la verdad que el corazón no filtra como tal, sino que es como el medio de transporte, el motor del organismo, porque del lado izquierdo sí llega la sangre con desecho, que es la que no lleva ya oxígeno, que ha recogido de todo el organismo, y la lleva
y la transporta a la parte de los pulmones, que es donde se da una difusión y se da la oxigenación de los eritrocitos, ¿verdad? De cada eritrocito, y llevar y cargar ese oxígeno y llevarlo pues a todo el organismo a través del corazón del lado izquierdo. Entonces es un motor. Ok, entonces, es decir, a ver, la verdad es que el filtro son los pulmones, de alguna manera, más bien, en este caso. Exactamente. En este caso. Este lo que hace es más bien, entonces, un ejercicio químico, descompone lo que ya utilizamos. Exacto. Y lo repone para lo que vamos a utilizar nuevamente. Exactamente. O sea, da, digamos, mejora, o sea, esta parte, por eso la función, ¿verdad?, de él como órgano de que lleve estos desechos y poderlos cambiar, pero con la ayuda del pulmón. Y por eso es este entrelazamiento, ¿verdad?, entre el corazón y pulmón. Si algo afecta al corazón, obviamente también va a afectar a los pulmones. Igual, si algo afecta a los pulmones, también puede afectar directa o indirectamente al corazón. Ok. ¿Necesita ser sangre limpia, sangre renovada, sangre reparada, la que tiene que bombear el corazón hacia los órganos? O preferiblemente, obviamente, que en un órgano sano, en un organismo sano, debe llevar sangre completamente libre de cualquier sustancia, ya sea infecciosa o tóxica, pero si no es así, obviamente el apoyo del pulmón para eliminar toda la toxicidad es de suma importancia. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, no nos está llegando una sangre contaminada, por así decirlo, o con poco oxígeno? Entonces la respuesta va a ser que el corazón va a tener que bombear más. Por eso aquí viene la parte de la taquicardia o eventos de aceleraciones del corazón, porque el corazón está tratando de compensar, ¿verdad?, la falta de oxígeno que la célula o alguna parte del organismo no se está dando adecuadamente. Entonces es de suma importancia. Y un dato curioso también del corazón es que tiene su propio sistema eléctrico. Entonces el corazón, incluso si lo sacamos, puede durar algunos minutos fuera del cuerpo y latiendo por sí solo. No necesita del cerebro para que él esté funcionando. Es decir, no es un efecto nervioso. No. Sí obviamente incide la parte nerviosa, pero no es dependiente del sistema nervioso para funcionar. Entonces él tiene su propio sistema eléctrico desde que nacemos, desde que se da la formación, se va desarrollando y cada vez se va mejorando el sistema eléctrico también del corazón. Luego, las decisiones acerca de latidos más, latidos menos del corazón, eso sí tiene que ver con el cerebro. Ahí viene con el cerebro, correcto. Ahí le contribuye porque, digamos, la célula manda, por ejemplo, un ejemplo fácil es la fiebre, ¿verdad?, la parte infecciosa, ya sea por bacterias o virus. Entonces, ¿qué manda el cerebro? Está sucediendo algo que el corazón necesita mejorarlo. ¿Cómo lo mejoramos? Es llevando y bombeando más sangre para oxigenar todo el organismo, ¿verdad? Entonces va a una aceleración de la frecuencia cardíaca y también acelera la parte pulmonar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? O mejorando la oxigenación, la difusión de oxígeno para que se dé una respuesta adecuada y que el organismo no claudique, no empeore o no pierda pues sus partes, funciones vitales. Hay gente que le tiene miedo a la temperatura y cree que la temperatura es mala, cuando al final de cuentas la temperatura es una respuesta de defensa del cuerpo. Así es, para que combatir, digamos, las infecciones. Una forma el cuerpo rechaza lo extraño que entra al organismo y una manera es aumentando la temperatura para poder eliminarla, pero obviamente que tienen que elevar temperaturas bien altas para poderlo contrarrestar o matar, digamos, a la bacteria. Entonces ahí viene pues la parte compleja, ¿verdad?, que sí debemos de tratar la fiebre
porque nos puede llevar a otro daño en otros órganos. Claro, a una enfermedad lo que está haciendo es mover anticuerpos hacia las partes del cuerpo en donde se requiere, donde se ¿no? afectado, sí, correcto. Esta necesidad. Pero eso es equivalente, al final de cuentas, una fiebre es equivalente a las necesidades de oxígeno del cuerpo, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando nos ejercitamos, ¿no? Corremos detrás del bus, que salió una cuadra más para allá, entonces corremos detrás del bus y el corazón nos hace pom, 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 pom. ¿Ah? Está oxigenando ese desgaste energético que acabamos de sufrir en la corrida, pues. Así es. No llegamos al nivel de temperatura, pero sí, de alguna manera se eleva la temperatura en una carrerita, pues. Sí, claro, aumenta la temperatura y obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca porque el cuerpo, el organismo, los músculos que utilizamos para hacer una carrera requieren más oxígeno, porque todos los músculos, todas las células ocupan oxígeno para poder hacer sus funciones. Entonces esa frecuencia elevada es ayudando, ¿verdad? Para que no desmayemos, no caigamos porque el órgano también, el cerebro, sin oxígeno no funciona. Sí. Entonces ahí estamos perdidos, ¿verdad? Entonces tenemos que compensarlo y esa es la manera que el corazón hace, elevando la frecuencia cardíaca. Entonces el músculo se mueve más rápido, ¿verdad? Más o menos en proporciones estamos 2-1, el cerebro 2 veces más que el corazón, más o menos aproximadamente. Y desde chiquito nos enseñan que el corazón tiene el tamaño del puño de una persona. Es decir, ese órgano ese órgano tan pequeño, pues porque es relativamente pequeño, es el que nos garantiza el buen funcionamiento de todos nuestros órganos. Así es, por eso se habla a nivel internacional de los órganos vitales y el corazón es el órgano vital. Actualmente si un paciente le da un paro cardiorrespiratorio, primero lo que se inicia es llevar sangre, ¿verdad? Al cerebro, que es el órgano que se va a afectar por un grado de hipoxia o bajón de oxígeno que pueda tener la persona cuando le ocurre estos eventos. Entonces, llevándole un poquito de sangre al cerebro, garantizando eso, mejoramos el daño posterior a un evento de este tipo. Es tan perfecto el funcionamiento del organismo que el cerebro prioriza de alguna manera el corazón, ¿verdad? Por encima de sí mismo. Así es. Por encima de sí mismo, porque dice, necesito que llegue oxígeno, no sé, pues, a los riñones, por decir alguna cosa, ¿verdad? Y si yo demando ese oxígeno, no va a llegar a los riñones y más bien va a haber una afectación más grave, ¿verdad? Entonces, no me mandes oxígeno a mí, dice el cerebro, llevarlo a los riñones, ahí viene la hipoxia, es decir, a pesar de sí mismo, digo, de los daños que pueda recibir, dice el cerebro, protege otro órgano. Sí, efectivamente, uno de los órganos también es el riñón, que se puede ver afectado, y viene aquello de las insuficiencias renales, ¿verdad? Por esa hipoxia, ¿verdad? Por esa falta de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Se desmaya y se prioriza pues ese órgano, y los órganos no vitales, digamos la piel, el estómago, eso sí no requieren tanto oxígeno, pero sí en algún momento, si la hipoxia es severa y persistente, va a haber el daño. Por eso es lo importante, ¿verdad?, de garantizar una buena reanimación en estos pacientes, sobre todo enfocado, por eso cambió, ¿verdad?, lo de la reanimación. Si vemos un paciente que cae en paro, lo primero es el masaje cardíaco para poderle garantizar a estos órganos vitales el oxígeno que necesita. Ok. ¿Cuáles son las principales afectaciones al corazón y al sistema circulatorio? Si quiere hacemos una pausa, hablamos de eso, al regresar estamos conversando acerca del corazón, el órgano como tal, su amenaza y su cuidado. Continuamos, el cerebro. Continuamos aquí conversando con el doctor
Carlos Robleto Palacio, cardiólogo, acerca del corazón, sus afectaciones, como decíamos, un órgano fundamental, un órgano vital, es decir, no hay vida sin el corazón. Sin embargo, está expuesto a una serie de amenazas, ¿no? Enumeremos, empecemos por enumerar. Así es, la verdad que, como bien comentaba, el corazón como órgano vital lo puede afectar muchas de las enfermedades. Comenzamos con las enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas no transmisibles, que en esta enumeramos lo que es la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como 2, también la diabetes gestacional, también durante el embarazo. También hablamos de la hipertensión arterial, que actualmente cada vez más en incremento, la obesidad, y aquí incluimos el síndrome metabólico, que es importante mencionar la hipercolesterolemia, lo que son la hipertrigliceridemia, que nos puede dar este síndrome metabólico, que va a afectar directamente al corazón, sobre todo a las arterias coronarias, que las puede obstruir. El corazón tiene su tubería, ¿verdad? Y como independiente que es, tiene su propia irrigación. Entonces las arterias coronarias, si se obstruyen, como son arterias pequeñas, se obstruyen fácilmente. Entonces va a afectar la irrigación de oxígeno y esto viene a provocar los infartos. También es importante destacar lo que es el tabaquismo, el uso del tabaco. Cada vez que fumamos, ¿verdad? Aceleramos el corazón, incrementamos, y la sustancia que se libera, la nicotina como tal, puede afectar al corazón. Y también pues el sedentarismo, que la falta de ejercicio, la falta de movimiento, como es un órgano, un músculo, tiene que estar en movimiento la persona para que éste ejerza mejor sus funciones y pueda estar en un adecuado funcionamiento. Básicamente, a ver, el sedentarismo, aunque no es la razón fundamental, pero es uno de los causantes de la obesidad. Así es. ¿Ah? Y la obesidad, aunque igualmente no es la razón principal, pero sí puede llegar a producir diabetes e hipertensión. Se vuelve un círculo vicioso, así es. Entre más obesidad, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de incluso de hipertensión, y pues mayor riesgo de hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia. Entonces esto se vuelve un ciclo que va a ir afectando cada vez más y más al órgano vital, que es el corazón. Otra importante razón de mal funcionamiento del corazón es por la afectación renal. Sabemos que el riñón es el que filtra todo el agua en el organismo, y si ésta se acumula en el cuerpo, no está funcionando adecuadamente, esto va a sobrecargar al corazón. Entonces el corazón va a tratar en un momento de bombear más sangre, tratar de eliminar ese líquido que hay de más que no se está filtrando en el riñón, pero no lo va a lograr. En algún momento va a fallar e incluso se va a acumular alrededor del corazón, alrededor de los pulmones. Por eso viene el edema, o sea, la inflamación de los brazos, miembros inferiores o la cara. Entonces esto se va acumulando cada vez más y afectando el funcionamiento de este órgano. Por lo general se trata de enfermedades que se han denominado crónicas, pero son enfermedades que van progresando, ¿verdad? En el tiempo, ¿no? Enfermedades más comunes, no sé, la gripe, dengue, malaria, ese tipo de enfermedades, ¿llega a producir igualmente daños en el corazón? Bueno, en el caso de las infecciones, ya sean virales o por bacterias, estas pueden afectarlo, pero de manera aguda, o sea, lo afectan en el momento que está la infección. Puede durar una etapa de convalecencia, como ocurre en el dengue, que es muy frecuente en nuestro país, esta enfermedad. Entonces, puede la afectación durar algunos 3-6 meses máximo,
dependiendo de qué tan grave le dio pues este tipo de infección. Pero es reversible. El problema acá que en las enfermedades no transmisibles, si no logramos controlar la enfermedad de base, esto puede ser irreversible en algún momento. Porque, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, como sabemos, el lado izquierdo del corazón es el que bombea la sangre con oxígeno hacia la aorta. Entonces, cuando la presión de la aorta es más alta que del ventrículo, la cavidad izquierda del corazón, tiene que hacer más fuerza. Entonces, comienza lo que se llama hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, esto muchas veces, si no logramos controlar la hipertensión, se vuelve irreversible y cada vez más el riesgo de problemas de arritmias, sobre todo, que son alteraciones en el ritmo del corazón, que puede afectarlo y llevarle incluso a la muerte a estos pacientes. ¿Y cuáles son las señales? Bueno, la hipertensión o la hipotensión son señales que hay que tener siempre en mente, ¿no? Es decir, normalmente una persona debería de tomarse la presión en condiciones normales para saber, porque es decir, no todos tenemos 120-80, ¿no? Hay quienes tienen normalmente 110-55, 130-85, ¿no? Así es. Qué sé yo, pues, ¿no? No estamos exactamente en el mismo nivel todos, sino que nos manejamos dentro de un rango. Pero si, por ejemplo, yo tengo ligeramente alta la presión normalmente, yo no tendría que correr porque mi presión, a la hora de ir al médico, me digan que está fuera de los niveles o está más alta de los niveles, ¿no? Porque es decir, esa es la condición en la que yo me mantengo. Por eso digo, hay que hacerse un control regular para saber por dónde anda uno. Pero cuando están desajustados esos niveles, ya sea porque están arriba o porque están abajo, digamos, son algunas señales de alerta y hay que empezar a tener precauciones. Como esas, ¿qué otras señales de alerta pueden considerarse para la salud del corazón? Es importante hacer un screening, ¿verdad? Es importante porque en nuestro país muchas veces, hasta que ya tenemos los síntomas, y esto significa que ya ha avanzado la enfermedad como tal. Entonces, el tomar la presión en reposo durante, digamos, por lo menos unos 5 días, nos va a garantizar de que la presión esté en un adecuado control, ¿verdad? Porque manejamos como 120-80, que es lo normal. Menos de esto, muchas veces menos, pues no nos va a preocupar tanto, sino cuando es más, ¿verdad? Cuando es superior. Porque las personas que tienen presiones en límites inferiores, lo que puede afectarle es sobre todo cuando están deshidratados o por alguna infección que le puede dar más rápido una hipotensión, que le va a llevar a un desmayo, pero como tal no va a afectar tanto el corazón. Pero sí, la presión alta está 100% comprobado de que te va a afectar. Entonces, sintomatología, digamos, en el caso de la diabetes, que es otra de las enfermedades que va a dañar mucho al corazón y al riñón también, es lo de la poliuria, o sea, exceso de orinar, deseo de orinar o de orinar bastante, y sobre todo en las noches. También lo que es la polifagia, que es gana de alimentarse y no hay una saciedad. También lo que es la polidixia, que es la sed bastante. Entonces te da sed. Normalmente estamos en un país tropical, debemos de tomar bastante agua, pero sobre todo cuando ya estamos en reposo no bebemos tanta cantidad. Pero pues en este caso hay un exceso, ¿verdad?, de sed en estos casos. Entonces, cuando hay también afectación, cuando vemos una inflamación, que de pronto, me amanecieron los pies inflamados, puede ser, caminé mucho, puedes decir, pero si esto hasta seguís en reposo y todavía tenés ese edema, es por alguna afectación o una acumulación de líquido, que puede ser problema a nivel renal, o también ya directamente al corazón, que ya no da abasto con tanto líquido. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad?
Entonces estos son los síntomas y también pues los eventos de dolores en el pecho, ¿verdad? Dolores en el pecho en un paciente o una persona mayor de 40, 50 años, hay que ponerle mucha atención porque puede ser, y sobre todo si tenemos algún grado de sobrepeso o obesidad, puede ser que alguna de las arterias, a veces son las arterias, las ramas de las arterias principales del corazón que irrigan el corazón para su buen funcionamiento, esté tapada. Entonces le da el dolor y no le pongo mente, ya posteriormente el dolor puede avanzar o incluso llevar a un infarto fulminante. Entonces eso es los síntomas, lo que debemos de estar bien pendientes con nosotros mismos y con nuestros familiares, ¿verdad? Para poder acudir. Otro síntoma es importante la parte del ritmo, ¿verdad? Del corazón. Entonces a veces no conocemos, ¿verdad? Que tenemos un problema o una alteración del ritmo cardíaco. Ya esto ya es inherente a estas enfermedades, sino que el propio sistema eléctrico puede afectarse. Entre más la edad avanza, el sistema eléctrico se va deteriorando. Entonces, muchas veces la frecuencia cardíaca disminuye tanto que lo lleva a un desmayo a estos pacientes. Entonces, el síncope en las personas adultas o adultos mayores puede deberse a un problema en el eléctrico y que van a requerir estos que muy frecuente escuchamos, los marcapasos, ¿verdad? Que hay que estimular el sistema eléctrico para que pueda ejercer las funciones del corazón. Entonces son la mayoría y los síntomas más frecuentes que podemos encontrar. Ahora, un mal funcionamiento del corazón lo que lleva es a daños en los órganos que debe irrigar. Así es. Un mal funcionamiento del corazón y de su tubería, es decir, del sistema circulatorio. Circulatorio. Exacto, porque cada órgano necesita llevarle la cantidad de oxígeno que ocupa, ¿verdad? Cuando hay un déficit de este oxígeno, esto nos va a provocar cualquier sintomatología o alteración de este órgano que posteriormente va a irse deteriorando poco a poco. Tal vez de manera, en unos días, meses no lo vamos a ver, pero ya cuando son años tras años de llevando esta hipoxia crónica, esto nos va a provocar un daño severo. Ok, luego están los análisis de sangre, sí, que también ayudan son complementarios, a determinar, ¿no? El estado de salud del corazón. Principalmente, no sé si es solamente eso, pero principalmente triglicéridos y colesterol. Perfil lipídico, glicemia y creatinina. Ahora se habla mucho de la hemoglobina glucosilada porque te va a predecir cómo estuviste los 3 meses previos, ¿verdad? Porque muchas veces los pacientes le puede salir la glucosa menos de 100, que es lo normal para no ser prediabético, pero no significa que todos estos meses estuviste controlado. Entonces, ¿qué te lo va a evaluar bien? La hemoglobina glucosilada. Entonces, cuando esta es mayor de 6, cada vez va disminuyendo más, porque me acuerdo cuando inicié a estudiar la medicina general, se hablaba de 7, y actualmente ya hablamos de prediabetes cuando es mayor de 6. Entonces cada vez se va disminuyendo más por el gran daño que hace la glucosa en sangre a los órganos, sobre todo el riñón. Comienza con el riñón y después va afectando al corazón. Ok. ¿Y cómo lo cuidamos entonces a este órgano? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta o cuáles deben de ser nuestras consideraciones? ¿A qué le debemos de poner atención para poder cuidar a este órgano? Hagamos una pausa. Regresamos en breve en esta conversación acerca del corazón. Con el doctor Carlos Enrique Robleto Palacios estamos conversando en esta edición, sumando vigores en Extra Plus, acerca del corazón. ¿Cómo se cuida el corazón? Es decir, porque funciona solito. Ni cuenta nos damos de que está ahí, funciona solito. ¿Cómo lo cuidamos? Es increíble, ¿verdad?, que no nos damos cuenta de que es tan importante el corazón que muchas veces lo olvidamos.
Y el cuidado le va a garantizar una mejor calidad de vida, sobre todo menos afectaciones a corto plazo, porque actualmente vemos que las personas están padeciendo mucho del corazón a temprana edad. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Pues son fáciles, pero muchas veces por la misma idiosincrasia, por la misma características o tradiciones que tenemos en los países latinoamericanos, vemos de manera con poca importancia esto. Y sobre todo comenzar con la alimentación saludable. ¿Qué es una alimentación saludable, verdad? Es garantizar abundantes frutas y verduras, disminuir lo que son las grasas, sobre todo la grasa saturada, para que evitemos esta acumulación, el sobrepeso, evitemos lo que es el síndrome metabólico y por ende vamos a evitar una obstrucción en las arterias del corazón que nos pueden llevar a un infarto. Entonces, otra cosa es el control de las enfermedades que ya comentamos, que sobre todo pues la diabetes. El tener una diabetes obviamente es algo genético, pero ¿qué pasa? Si nosotros nos cuidamos con una alimentación y hacemos ejercicio, y hablamos de ejercicio, no es el ejercicio que muchas personas dicen, yo camino en mi casa, yo hago mis quehaceres en la casa. No, es un ejercicio que de manera continua, en un momento específico, nosotros lo ejercemos. Y solo el hecho de caminar por lo menos media hora, ya estamos mejorando la salud cardiovascular. Y esto pues nos va a evitar lo que es el incremento de la glicemia, la glucosa en sangre, nos va a disminuir la presión arterial en reposo en los pacientes que son hipertensos. Entonces esto nos va a ayudar a mejorar pues y disminuir lo que es el riesgo cardiovascular. Y algo muy interesante, ¿verdad? Porque a veces muchas personas se han operado, ¿verdad? Entonces cuando ya tienen más de 40 años, le calculan uno el riesgo cardiovascular. Entonces le hacen un sinnúmero de estudios que incluye la radiografía de tórax, los exámenes de laboratorio, y ya con eso damos un score y el electrocardiograma, ¿verdad? Que es básico para la sobrevida, ¿verdad? de cada una de las personas. Entonces, ver eso, evitando que esto se altere, vamos a tener un menor riesgo y así podemos garantizar una mejor calidad en la salud. Otra cosa importante y que minimizamos muchas veces es el tomar agua, ¿verdad? El cuerpo necesita agua para realizar todas las actividades, ¿verdad? Y las funciones que ejerce nuestro organismo. Entonces, beber por lo menos 2 a 3 litros de agua diario nos va a ayudar a mejorar, incluso a eliminar grasa por la orina, porque es el sistema de filtración que hay en nuestro organismo, en los riñones, y así evitamos pues que estos se acumulen de manera negativa y perjudicando pues nuestra salud. Importante enfatizar también el uso de tabaco, ¿verdad? Que sí se habla internacionalmente, pero lo que vemos actualmente en menor edad, el uso del tabaco, ¿verdad? Entonces el uso del tabaco, el fumar, disminuye lo que es la salud, ¿verdad? Entonces va a aumentar el riesgo de lo que es la hipertensión, aumentar el riesgo de lo que son los cánceres incluso, y sobre todo pues el daño pues al corazón directamente por el fumado. Ok, en el uso del tabaco, en el fumado, está incluido esta nueva forma de fumar que es con vapores. Igual tiene tiene lo mismo pues en la afectación. Igual perjudicamos incluso también a familia a nuestro alrededor, que a veces si fumamos dentro de la casa, en nuestro hogar, estamos exponiendo de manera indirecta a nuestros familiares. Entonces es igual el riesgo. Por eso se debe evitar y dejar de fumar para poder mejorar la calidad de vida. Ok, sobre la ingesta de líquidos, sobre tomar agua, ¿es agua o podemos considerar también en la cantidad? Porque es decir, hay cantidades de agua dependiendo de edad, estatura, ¿no? Por lo general estamos hablando de 2,5 o 3 litros por persona, ¿no? Aproximadamente.
pero ¿es solamente agua o ahí puedo calcular que es que me tomé un fresco al mediodía, entonces ya son 250 mililitros de fresco que aporté como agua? Me tomé una taza de café que son 100 mililitros de café. ¿Todo eso lo sumo como agua o es agua aparte de cualquier otra cosa? No, va sumado, pero debemos de recordar que deberíamos de tomar solo el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adicionar, digamos, nuestras bebidas o frescos naturales siempre adicionan azúcar, entonces esto va a incrementar la glucosa y las kilocalorías que tenemos y que a veces no necesitamos, entonces esto se va a acumular, todo lo que es glucosa, o sea, lo que es azucarado, se acumula en forma de grasa, ¿verdad? El organismo, porque nosotros requerimos, de acuerdo a nuestra actividad física, y ahí viene lo importante, a como comemos debemos de quemar calorías, o sea, hacer más ejercicio, porque podemos comer bastante, pero si hacemos actividad física bastante, o sea, de alto rendimiento. Sí. Y sobre todo, pues, aumentar lo que son las proteínas. Entonces, sí se va sumando, respondiendo a la pregunta, sí se suma, pero debemos evitar estos refrescos, y sobre todo los refrescos... los carbonatados. Que son estas gaseosas que hay en diferentes lugares. Y ya no digamos fuera los tragos. Ah, sí. Porque eso sí. no aportan... Esos aportan azúcares más bien. Más bien incrementa, sí. Correcto, y afecta pues a nivel hepático. Y ahí es donde se produce la insulina que se va a utilizar para garantizar pues el ingreso pues a las células de la glucosa que se debe ocupar. Entonces esto va a ir dañando el hígado, entonces directamente va a producir diabetes en el futuro. Tal vez una de las recomendaciones más complicadas tiene que ver con las comidas, especialmente aquí en Nicaragua, es decir, una comida regular, folclórica, tradicional nicaragüense, el gallo pinto, por ejemplo, que va acompañado de una tortilla que en tiempos normales, tal vez no en este momento, pero en tiempos normales lleva queso, crema, o un nacatamal, o un vigorón, es decir, son comidas muy ricas, muy sabrosas, muy gustosas, muy folclóricas, muy nicaragüenses, pero no nos contribuyen mucho en la dieta. Así es, la verdad que todas nuestras comidas son deliciosas, obviamente, pero son muy copiosas, ¿verdad? O sea, en grasa y carbohidratos, que son los que van a producir. Pero bueno, ahí podemos, digamos, la salvedad, ¿verdad? Que podemos comer, pero en pocas porciones. Ya, o sea, comerte, a veces debes de compartir el nacatamal dependiendo del tamaño. Y igual así, o sea, una cantidad pequeña podemos comerla, y sobre todo no mezclar mucho los carbohidratos, pues para que no comamos solo carbohidratos. Entonces debemos de garantizar la proteína, por ejemplo el queso, pero ya adicionar más crema, entonces llevamos más grasa y carbohidratos al organismo, y esto se va a acumular en nuestro organismo en forma de grasa, y ahí viene lo que la producción de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Entonces muy importante las porciones. Las porciones, ok. Los controles, ¿a partir de qué momento los controles, de qué edades los controles y cada cuánto? Bueno, los controles va a depender, ¿verdad?, de cada paciente, pero se habla de que de los 5 años ya debemos hacer un screening, un perfil lipídico a nuestros niños para ver cómo andan, porque actualmente sabemos que el sedentarismo está comenzando a tempranas edades. Vino la pandemia también a empeorar un poco esto, porque ya no están saliendo a hacer sus actividades recreativas normales. Entonces esto hace que provoque más obesidad, el uso de comida en cantidades que no se van a perder con la actividad física. Entonces a partir de los 5 años se debe hacer estudios, y periódicamente, en el caso de que ya tengamos un diagnóstico, por lo menos cada 6 meses, el chequeo de estos exámenes, sobre todo de laboratorio, y ver cómo está funcionando, ¿verdad?, su sistema cardiovascular, que se puede comenzar con un electrocardiograma
y ya posteriormente más específico un ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, donde vamos a ver la función, la estructura y ver cómo está de manera estructural este órgano. Bueno, quiero agradecerle, doctor, esta platicada sobre este órgano. Decíamos, un órgano maravilloso, extraordinario, de los primeros en formarse y el último, literalmente el último en dejar de funcionar. Muchísimas gracias. Así es, a la orden.